la fórmula perfecta para crear un Dios. Hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 334 de la historia de la palabra. ¿Y por qué no me acompaña Génesis capítulo 2, verso 4 en adelante y le prestamos atención a lo que Dios nos quiere hablar hoy? Génesis capítulo 2, verso 4 dice así: Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Quizás te puedas estar preguntando, pero te di ese tema, la fórmula perfecta de crear un Dios. Lo que pasa es que cuando leo este versículo me doy cuenta que Dios es el que creó el cielo y la tierra. Y cuando tú lees Génesis capítulo 1, Dios es un Dios de orden, es un Dios perfecto, es un Dios que creó la tierra y luego las plantas, es un Dios que creó los mares, las aguas y luego los monstruos y los animales del mar. Eso es un Dios de orden que con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Tiene tanto poder su palabra que cuando dijo sea la luz fue. Y cada vez que creaba algo veía que era bueno. Cuando vino a formar o a hacer al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en el hombre aliento de vida. En vez de aceptar que Dios fue el que nos creó a nosotros, vivimos en tiempos donde pensamos que nosotros podemos crear a nuestro Dios. Me explico. Se nos hace más fácil y conveniente crear a nuestro Dios para tener un poquito de paz, aunque no es una paz verdadera. Pero se nos hace más fácil con nuestra imaginación crear, fabricar a un Dios, y nos deberíamos de preguntar si es el Dios verdadero. La fórmula perfecta para crear un Dios es a través de nuestra propia imaginación, a través de nuestros propios deseos, de nuestros propios juicios y de nuestros propios caprichos. Busqué la palabra capricho y me dio fuerte porque yo he hecho lo mismo también. He creado un Dios a mi propia imaginación, a mis propios deseos. Y se me ha olvidado que el que me creó a mí y el que me formó en el vientre de mi madre fue Él, no yo a Él. Un capricho es un deseo pasajero, un antojo repentino o una idea fija que nace sin una razón lógica o fuerte. Surge del impulso o del gusto por lo extravagante. Escucha bien. Deseamos cosas materiales, deseamos fama, deseamos bendiciones, deseamos la aceptación de las personas. Incluso deseamos hacer nuestra propia justicia cuando simplemente una persona nos miró mal. ¿Será ese o esa la forma en que Dios nos creó para que funcionemos? Un Dios de orden, un Dios de propósito. Isaías 2:5 en adelante dice así: vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor, no a nuestra luz, no a la luz de Teddy, no a nuestra luz propia. Caminemos a la luz del Señor, pues el Señor ha rechazado a su pueblo, a los descendientes de Jacob, porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros igual que los filisteos. Han formado alianza con los paganos. Israel está lleno de plata y de oro. Escuchen, Israel está lleno de plata y de oro. Sus tesoros no tienen fin. Si a eso tú le llamas bendición,
estamos bien lejos del Dios verdadero. Porque Israel estaba siendo un pueblo completamente idólatra, entregados a la hechicería como los filisteos, pero estaban llenos de plata y de oro, y sus tesoros no tenían fin. Su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. ¿De qué nos vale tener toda la bendición del mundo, tener oro y plata, pero que Dios esté bien lejos de nosotros? Israel había fabricado diferentes dioses con su propia imaginación. Había fabricado ídolos porque veían a otros pueblos prosperar y ellos dijeron: nosotros queremos lo que ellos quieren. Pero se les olvidó adorar al Dios verdadero. Isaías 45:8, para darle más firmeza a esto y tener cuidado de no hacer lo mismo. Dice Isaías 45:18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, la puso en su lugar. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Cómo conocer al Dios verdadero? Leyendo la palabra de Dios y buscando al único camino hacia el Padre, que es Jesús. Porque Él, Hijo de Dios, Cristo, Jesús, es el único que revela al Padre. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Queremos conocer al Padre, queremos conocer al Dios verdadero y no seguir fabricando dioses que salen de nuestra imaginación o dioses paganos. Tenemos que buscar a Jesús en las Escrituras. Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, le dijo a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos y los religiosos leen las Escrituras porque en ellas está la vida eterna, pero no quieren buscar a Jesús a través de la palabra, y las Escrituras apuntan a Jesús, aquel que nos ofrece una relación perpetua, permanente y eterna con Dios. Solamente hay un camino. Cuando le oras a tu Dios, ¿le oramos para que Él haga nuestra voluntad? ¿O cuando le oramos a Dios, al Dios verdadero, oramos para conocer su voluntad? Totalmente diferente. Cuando le oras a Dios, le oras, ayunas para que Dios opere a tu favor, o ayunamos y oramos y nos separamos en la palabra para buscar conocerlo a Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Ese Dios que hemos creado te ama tal como eres, con todo y la práctica de tu pecado. ¿En eso has creído? ¿En eso he creído yo? ¿O el Dios verdadero me ama a mí, pero no ama al pecado? ¿Cómo Dios puede amar al pecado cuando Él mismo se separa del pecador? Cuando Él mismo no escucha a la persona malvada, a la persona que practica el pecado. ¿En qué Dios hemos creído? Y no le creas las mentiras al enemigo, que Él no te ama. Él te ama 100%. Y Él quiere que vengas hacia Él tal y como tú eres. Para que cuando vengas hacia Él y te encuentres cara a cara con Él, Él comience el proceso de santificación, de limpieza, de purificarte, de purificarme a mí en su palabra. Isaías 59:2 dice: pero vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O seguimos siendo
O seguimos siguiendo a Dios para que nos bendiga, o lo seguimos para conocerlo. O somos como la multitud que seguía a Jesús por los panes y los peces, o somos como los discípulos verdaderos y apóstoles que querían conocerlo. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Efesios 2:10, y estoy terminando. Porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Él no es hechura mía. Yo no puedo fabricar a Dios. Dios no puede ser fabricado. Y eso es lo que hace la religión. Fabricamos un Dios a nuestras propias expectativas, a nuestros propios caprichos y deseos. En vez de ir a la palabra, escudriñarla y buscar a Jesús en ellas, porque Él lo ha dado a conocer. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pregúntate, eso que estás haciendo, esas obras que estás haciendo, ¿tú crees que fueron creadas por Dios? Honestamente, tú y Dios. No me tienes que contestar a mí. Sé real contigo mismo y con Dios. Y tenemos que llegar a un punto donde decimos, hemos creado un Dios falso con nuestra propia imaginación y con nuestros propios caprichos. Salmo 103. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿A cuál Dios le estaremos sirviendo? ¿Y cómo sabemos que ese Dios que le servimos es el Dios verdadero? Mi consejo en esta mañana: busca las Escrituras y verás cuán bueno y cuán delicioso es estar juntos con los hermanos en armonía, porque todos juntos estamos buscando un bien, y ese bien es una persona, Cristo Jesús. Porque todo obra para bien, bien es una persona, todo obra para bien para todos aquellos que son llamados de acuerdo al propósito de Dios, aquellos que aman al Dios verdadero. Buscar el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hermosa mañana.